Aragonés TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre nos gustan tocar temas nacionales. Sin lugar a dudas, esta ha sido la semana del renunciamiento, o como dijo la presidenta, un baño de humildad de muchos candidatos. Se bajó Uribarri, se espera que se baje Rossi en las próximas horas, se bajó Diego Bocio, Carlos Castañeto, y de alguna manera van quedando lo que se esperaba, que fuera dos candidatos fuertes para las PASO a nivel presidencial. Por ahora serían, sin lugar a dudas, Scioli por un lado y Florencio Randazzo por el otro. Y en la provincia también se espera que haya dos o como mucho tres fórmulas. Quedan todavía muchos candidatos porque eran más de una docena los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, sin lugar a dudas llamó también la atención la renuncia de Bocio, que estaba muy bien en las encuestas. Dicen que hubo una reunión en la casa, en la residencia Olivos, entre la presidenta y Bocio. La presidenta dijo, lo quiero en otro lugar, y él, por supuesto, como buen miembro del gobierno, dijo que sí y presentó su renuncia a la precandidatura a gobernador. Si va a ser el vice de Aníbal Fernández o no, no lo vamos a saber. La presidenta, en ese sentido, igual que Néstor, igual que Perón, si hay algo que ha manejado siempre es el secreto y la noticia en el momento indicado cuando tiene que ser. O sea que eso no lo sabe ni Bocio ni lo sabe ningún ministro, es algo que maneja en la privacidad la presidenta. Pero bueno, el otro tema importante de la semana es el intento de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de tratar de averiguar cuál es el estado de salud del doctor Fay, qué es lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. De ese y de otros temas vamos a hablar en el primer bloque con el diputado nacional Carlos Kunkel, y después vamos a tener un segundo bloque con tres legisladores del oficialismo y de oposición de la provincia de Buenos Aires para hablar también de todos los temas provinciales y nacionales. Vamos a un breve corte y ya estamos con el diputado Kunkel. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Estamos con el diputado nacional Carlos Kunkel, hombre de Bragado, fundador de la Federación Universitaria de Revolución Nacional en La Plata, ya en los años 60, la agrupación que después integró Néstor Kirchner a principios de los 70. Y bueno, y con él vamos a hablar de todo. Y la primera pregunta, gracias por estar, Kunkel, la primera pregunta es, ¿cómo está viendo todo esto de Fay, de ahora de investigar a Lorenzetti y todo esto que está pasando en la Corte? ¿Le preocupa, no le preocupa? No, nos ocupa. Nos ocupa que, y es una cosa que llama la atención, la inseguridad que se emana de las manifestaciones, de las expresiones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque primero hay una cuestión un poquito llamativa. El año judicial lo inicia el doctor Lorenzetti 4 o 5 días después del discurso de apertura de sesiones del Parlamento que hace la presidenta, y siempre tiene que contesta. Ahora, que yo sé, el calendario gregoriano dice que el año se inicia el 1 de enero, y en todo caso, si es después de la feria, sería el 1 de febrero, pero él pone para hacer sus discursos políticos, no jurídicos. Tampoco informa sobre el estado de avance de las 14.000 causas atrasadas que tiene la Corte, sino que se expresa políticamente. Tiene su derecho porque la Constitución argentina establece 3 poderes políticos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay una diferencia, que el poder ejecutivo y el poder legislativo nos sometemos al veredicto de la ciudadanía cada 2 años. Y como bien ha dicho un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con respecto al Poder Judicial no sucede lo mismo, porque tiene resabios, según el doctor Zaffaroni, de tipo monárquico, o sea, ser vitalicio. Y el hecho de que, por ejemplo, el Poder Judicial argentino en el nacional o federal, haya 33 jueces que no acatan la disposición constitucional que establece que a los 75 años tienen que o jubilarse o presentar sus títulos para convalidar ante el Senado, me parece que es una irregularidad.
Lo mismo que no se cumple el artículo de la Constitución que determina que todos somos iguales ante la ley, ante las cargas públicas y tenemos que pagar impuestos. Ellos definen que ellos están por encima de la Constitución, que para ellos no se aplica la Constitución cuando una norma no les gusta y que además están exentos de pagar los impuestos que pagamos todos los otros argentinos. Lorenzetti, como si fuera poco, dijo hace unos días atrás que ellos estaban para controlar al Poder Ejecutivo cuando lo controla el pueblo. Para controlar a los otros dos poderes, dijo, a los dos poderes que emanan de la voluntad popular, a los dos poderes que emanan de la voluntad popular, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que emanan de la voluntad y de la expresión de la ciudadanía. Esta semana Casación finalmente cerró definitivamente la causa del ex fiscal Alberto Nisman. Lo había hecho en primera instancia, en segunda instancia en la Cámara, y finalmente Casación dijo esto ya no da para más. Usted el primer día dijo que era una especie de mamarracho jurídico, sigue pensando lo mismo, ¿no? Como dicen. Es un mamarracho jurídico y lo han sido calificado así absolutamente todas las instancias del Poder Judicial donde se tiene que resolver algo. Y nosotros cuando decimos que el servicio de justicia que presta el Poder Judicial tiene que mejorar mucho en la Argentina, lo decimos siempre, cuando sale un fallo que supuestamente va en la dirección que nosotros esperábamos y cuando sale un fallo en contra. Por eso es que planteamos un proceso de revisión autocrítica por el conjunto de la sociedad argentina del funcionamiento para ver cómo podemos gozar los argentinos de un servicio de justicia más acorde con las necesidades y los requerimientos del mundo moderno del siglo XXI. Nosotros tenemos un gran atraso y una gran mora que no es responsabilidad individual de cada uno de los jueces, sino de un sistema que no está adecuado a un país que ya tiene casi 43 millones de habitantes y que tiene una dinámica propia del siglo XXI, y estamos con normas que emanan del siglo XIX. Hablemos un poquito más de política partidaria, porque lo que hablamos también es de política. ¿Le sorprende o no que Cristina cada día esté mejor en las encuestas, ya con casi 12 años de mandato? Por lo menos en algunas provincias, en el norte, por ejemplo, ya está arriba, lejos del 50%, ¿no? Y en el conurbano también. En el conurbano, en los lugares que está menos exitoso, digamos, es el 56% y en algunos lugares llega al 64%. Estoy hablando de hace 15 días atrás, no estoy hablando de lo que va a suceder el 9 de agosto o el 25 de octubre. Eso lo determina la ciudadanía con su voto en el momento que llegue. La única encuesta válida en serio es la que hacemos cuando abrimos las urnas. Pero esa es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, la ciudadanía argentina a la hora de decidir sobre quién va a administrar y gobernar el país tiene un sentido a veces distinto del que cuando en las de medio término se vota un poco como la idea de condicionar o de limitar el poder que se ha otorgado a quien ejerce el poder ejecutivo. Pero eso ha sido así siempre, no sé cuál, yo no anticipo resultados electorales, pero creo y percibo una gran adhesión y una gran voluntad de garantizar la continuidad jurídica, política e institucional de este sistema, de este rumbo de gobierno que ya lleva 12 años, y esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía para que un intendente peronista, y en el caso de la provincia un gobernador peronista, y en el caso de la provincia de Buenos Aires un gobernador, y en el caso de la Nación un presidente peronista. Y espero también estar cuando asuma nuevamente como intendente Julio Pereira en Varela. O sea que el famoso fin de ciclo de los medios concentrados parece que no está así. Claro, no solo no está así, sino que además no confiesan ni se expresan directamente por los verdaderos hombres y mujeres que toman las decisiones, porque yo muchas veces cuando hablo con colegas suyos del diario La Nación, les pregunto, ¿y qué tal? El director del diario de ustedes es el doctor Bartolomé Mitre. ¿Cuándo platican con él? ¿Cuándo se reúnen periódicamente el director para ejercer la función de director? Y me confiesan que algunos que lo vieron 2 veces en la vida, que no lo ven, o sea que es mentira hasta en quién dirige, porque imagínense que a Rubarrena no lo conocieron los jugadores de fútbol. Si alguien dice que es director de algo, se supone que ejerce en algún momento, en algún periodo de su vida, ejerce el trabajo por el cual cobra la empresa a la que pertenece. Y además no se dice quiénes son los que toman las decisiones. Según el ingeniero Mauricio Macri el año pasado, cuando aparentemente su negociación con ellos no era la que a él más le gustaba, había un círculo rojo, supuestamente encabezado por el ingeniero italiano domiciliado en Miami, en Milán, perdón, y que tiene sus empresas que tributan en Luxemburgo, Paolo Roca, que cuando tiene algún problema en otro país dice que es argentino, pero su familia y él viven en Milán, su empresa tributa en Luxemburgo,
y obtiene las ganancias del trabajo y el esfuerzo de los argentinos. ¿Qué le pareció que esta semana, como decía en la introducción, ha habido como lo que pidió un poco la presidencia, un baño de humildad? Muchos candidatos, tanto en la provincia como a nivel nacional, están anunciando. ¿Cuál es su percepción? ¿Que va a haber 2 fórmulas, va a haber 3 a nivel nacional? Primero principal, es natural que la ciudadanía, cuando llega la hora de gobernar, de ejercer el gobierno y la administración de los poderes ejecutivos, tanto municipal como provincial como nacional, mira hacia el peronismo. Esa es una realidad que a algunos no les puede gustar, pero que se nota obviamente. Entonces el peronismo tiene cuadros en condiciones de ejercer las distintas funciones, una gran cantidad de cuadros en todos los lugares. Seguramente el peronismo tiene, si yo tendría que nombrar la media docena o la docena de personas que podrían ejercer mejor la presidencia de la nación, yo lo haría con toda sinceridad, nombrando peronistas, y lo mismo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de la cual específicamente puedo opinar con más fundamento. Ahora, incluso la Unión Cívica Radical lo ha planteado. La última vez que presentó un candidato a presidente fue un peronista, Roberto Labaña. Pero tiene una razón. En los últimos 87, 88 años ha habido 6 presidentes radicales y ninguno terminó su gobierno. Y yo seguramente la plataforma que esbozaban o las intenciones que tenían eran compartidas por muchos de los argentinos. Lo que pasa es que aparentemente no saben construir el respaldo de una fuerza social, política, ideológica y un acompañamiento contundente para defender las posturas. ¿Quién no puede estar en desacuerdo aún hoy viendo cuando se pasa por televisión los discursos del doctor Raúl Alfonsín, cuando denunciaba a las corporaciones, cuando era silbado por la oligarquía en la sociedad rural argentina, cuando denunciaba las maniobras extorsivas del diario Clarín? Pero bueno, a la hora de la verdad nos movilizamos más los peronistas para encontrar los golpes cara pintada que propiciaron la oligarquía de la Plaza de Mayo que la fuerza política que debía respaldarlo. ¿Usted ya sabe a quién va a votar en la interna del 9 de agosto en la presidencial? En Varela voy a votar por Julio Pereira. En la provincia de Buenos Aires, que tenemos muy buenos candidatos, Julián Domínguez. Yo creo que yo voy a votar por Julián Domínguez. Pero eso no de ninguna manera resta ni menoscaba la capacidad, el compromiso y la militancia y la capacidad dirigente y ejecutiva de Fernando Espinosa, de Patricio Musi y de Aníbal Fernández. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional primero voy a esperar cuál es la opinión o cuál es la indicación o la sugerencia que nos hace la jefa del movimiento peronista, Cristina Fernández de Kirchner. Y si ella no opina, decidirá en ese momento. Cuando llegue el momento, si nos dice resuelvan ustedes. Y bueno, entonces... Diré lo que pienso ahora. Me parece muy bien. Y bueno, o sea que entrando a la provincia, ¿a usted le parece que Julián es un buen candidato? Pero ya también lo es irá con Patricio Fernández, Musi, que es de la tercera, cerca suyo, usted es de Florencio Varela y Patricio es de Berazategui. Mucha experiencia. Yo aspiro y deseo que formen un equipo. Julián Domínguez y Patricio Musi. ¿Qué lectura hace del Frente Renovador? Que parece que hay una diáspora, se fue Pose, se fue Sandro Guzmán, se fue Cariglino, ahora se fue Darío Giustosi, que es vecino suyo. Se había ido Jorge Macri, porque Jorge Macri también contribuyó al resultado electoral del 13. Es verdad, fue el primero que se fue. ¿Es una diáspora? ¿Se acaba el Frente Renovador o no? ¿Cómo lo ve usted? El doctor Héctor Recalde decía que era el Frente rejuntador, y yo creo que ahora es el desparramador, pero felizmente hay muchos compañeros que pensaron con honestidad que había que cambiar aspectos que para ellos eran sustanciales de la forma de gobernar que teníamos. Están unos cuantos regresando a las filas del movimiento peronista, reintegrándose al peronismo, porque entre la opción de volcarse a un descarnado liberalismo o volver al peronismo, vieron que la alternativa de construir algo parecido al peronismo que estuviera ni liberal ni peronista era inviable. ¿Y a usted o sea, en ese sentido usted está de acuerdo que los que quieran volver pueden volver? Por supuesto, por supuesto. Eso es una cosa absolutamente natural, y si han estado y han militado mucho tiempo en las filas del peronismo y han tenido unas diferencias que, equivocados o no, se fueron hace 2 años y ahora plantean regresar, por supuesto que no hay ningún inconveniente en hacerlo. Pero por otro lado, usted fue siempre muy crítico, y es muy crítico, de Martín Insaurralde, que de alguna manera nunca se llegó a ir, aunque coqueteó el año pasado. Bueno, nunca encontró quien lo recibiera, pero de todos modos, si Martín Insaurralde se presenta como candidato a intendente de Loma de Zamora,
yo no creo que tenga ningún tipo de objeción por parte nuestra. Pero no le gustaría que se presente a pelear la interna de la gobernación. Bueno, no sé si le gustaría pelear, no es hombre de pelea, me parece. Pero yo le digo lo que me parece natural. Si el peronismo de Loma de Zamora lo avala para ser candidato a intendente, a mí me parece que estaría bien. Ahora, si él se quiere presentar a otra cosa, primero tendría que definir por qué partido. Y después, bueno, someterse a lo que la ciudadanía determine con su voto. Cuando Julián Domínguez encabezó nuestra lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, obtuvimos el doble de votos que cuando la encabezó Martín Insaurralde. ¿Qué le parece esto que sucedió esta semana de que los candidatos como Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa vayan a programas como el de Marcelo Tinelli, muy populares y eso? ¿Le gusta eso que lo hagan los políticos? ¿No ese le tipo gusta? de programas en general yo no lo sigo, no me parece que esté mal, pero no me atrae ese tipo de programa, nunca me atrajo, ni para los políticos ni para los no políticos, lo que no quiere decir que no reconozca que son programas que tienen una gran audiencia y un gran seguimiento, pero no puedo opinar sobre ese tipo de programas porque nunca los miro. O sea que nunca vio a la nueva esposa de Martín Insaurralde que bailaba en Jessica Sirio. No, en realidad el teatro revista no me ha atraído demasiado nunca. En las últimas horas empieza una versión, o por lo menos hay una gran presión de los medios concentrados para que Sergio Massa baje su candidatura y vaya a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted le produce miedo, no le produce miedo que vaya como candidato a gobernador? ¿Lo quiere enfrentar? No, ni miedo ni de miedo. Ya ha demostrado que si hubiera conducido a su equipo Malena Galmarini, tal vez hubiera tenido más aciertos que con su falta de capacidad de conducción, según dicen los que se alejan de él, ¿no? Usted nadie puede negar, es un hombre de toda la vida del peronismo. Y cuando lee los medios o habla con compañeros del sindicalismo y todo eso, y hay como un debate fuerte con el ministro Kicillof con el tema de las paritarias y eso, ¿usted está de un lado, está del otro, observa solamente? Mire, yo creo que a la hora de discutir los intereses que uno representa, cada cual va a llevar sus posiciones al punto que considera óptimo, y después de ahí tendrá que hacerse la negociación política para partir la diferencia. Lo que es indudable es que la gestión de Axel Kicillof ha sido determinante para poder llevar adelante las políticas fijadas por la Cristina Fernández de Kirchner, que ha logrado detener los terribles ataques sufridos por el sistema financiero usurero internacional por la Argentina y las consecuencias nefastas que el neoliberalismo está teniendo con respecto a las actividades y al comercio internacional, con los manejos totalmente arbitrarios, antojadizos de los precios de los commodities y de todas las actividades que se desarrollan cuando hay un poder económico tan concentrado en los paraísos fiscales que en general tienen la bandera británica, y una imposibilidad hasta ahora. Pero la Argentina está haciendo, así como lo fue hace más de un siglo con la doctrina Drago, que determinó que los países son soberanos y que no pueden intervenir otros países como elemento de coacción para el cobro compulsivo de la deuda externa. También estamos en la vanguardia ahora y está analizándose por las Naciones Unidas para que no pueda los países ser sujetos a la voracidad indiscriminada de la usura internacional. Sí, y se ve en Bélgica que están trabajando en eso. Estamos avanzando en una forma muy importante. Para así que Naciones Unidas, sí. Seguimos trabajando en la dirección que corresponde y cumpliendo el rol que ha tenido el peronismo en los últimos 70 años, digamos, fijar posiciones y defender los intereses propios de la Argentina y de todos los países que en algún momento se los llaman vía de desarrollo, en otros no sé cómo, pero que somos los países que no integramos el núcleo de poder económico más concentrado a nivel mundial. Me quedan un par de minutos nada más, pero ya que lo tengo acá, a mí me gusta siempre cuando tengo algún dirigente histórico hablar un poco de política y de eso. Usted, digamos, lo conoció a Perón, fue diputado, era muy joven, no sé qué edad tenía cuando llegó a diputado. 27 años, 28 años. Integraba la Juventud Peronista. ¿Y cómo fue? Porque ustedes tuvieron una pelea con Perón en aquel momento con el tema de seguridad y eso, y renunció a la banca, ¿no? Algunos otros ahora no renuncian, muchos. Claro, lo que pasa es que en ese momento lo convencieron al general Perón, que ya estaba grande también,
de que modificando el Código Penal se terminaba la violencia política en la Argentina. Nosotros sosteníamos que no era la modificación del Código Penal lo que iba a terminar la violencia política en la Argentina. Pero al mismo tiempo sabíamos, cuando a mí me plantearon si íbamos a seguir como diputado, yo dije no, porque nadie votó por Carlos Kunkel, el diputado nacional. Votaron por los diputados de Perón, la banca pertenece a Perón. Se modificó, nosotros renunciamos y se modificó el Código Penal. Fue a fines de enero del año 1974. Creo que fue notorio que teníamos razón nosotros en ese punto específico, porque no terminó la violencia política en la Argentina con la modificación del Código Penal. Y la violencia política más grande que hubo en la Argentina fue implementada por el gobierno que siguió el del general Perón y por los comandantes en jefe que nombraron. Así es. Desplazando a Calcaño, desplazando a los militares que trataban de llevar por el camino de la democracia el funcionamiento institucional de la Argentina. ¿Le gusta que a partir de Néstor especialmente, y ya estamos terminando, a partir de Néstor, igual que en aquellos años de los 60 y 70, los jóvenes nuevamente se hayan integrado a la política y hayan abrazado este proceso nacional y popular, digamos? Y por supuesto, se han lanzado al panorama y al rumbo político que puede garantizar las transformaciones positivas de la Argentina. Mire, el 17 de octubre de 1945, un joven, Darwin Pasaponte, fue asesinado desde las ventanas del diario opositor por pasar cantando las consignas peronistas por las calles. Siempre estuvimos señalados por el rol protagónico de los jóvenes. Cuando el 17 de octubre Eva Perón tenía 26 años y cuando murió tenía 33. A los cristianos, además, Jesús de Nazaret fue crucificado a los 33 años. Los que se preocupan o se indignan porque haya jóvenes que tengan roles protagónicos es porque quieren conservar el statu quo y la injusticia que reina en amplios sectores de la sociedad. Bueno, Carlos, gracias por estar en Diagonales TV. Nos volveremos a invitar, el año es muy político. Vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Gracias.